Bendiciones para todos. Le habla su pastor y amigo Sergio Cabello. Y como habíamos quedado en la vez anterior, que ya hemos hablado del primer viaje misionero de Pablo, que se encuentra en Hechos capítulo 13 y 14, y que también habíamos hablado del tercer viaje misionero de Pablo, hoy nos resta hablar del segundo viaje misionero. Todos estos viajes anteriores están en YouTube, usted los puede buscar y complementar la enseñanza de los tres viajes misioneros de Pablo. ¿Por qué lo hice en esa forma? Bueno, porque estoy enseñándole a mis alumnos del Instituto Bíblico CIMA y cuando lo montamos la primera vez estábamos en el tercer viaje misionero. El segundo es para un repaso del primer viaje misionero de Pablo y esta vez un repaso del segundo viaje misionero de Pablo. Habíamos quedado que el primer viaje terminó en el capítulo 14, pero para llevar secuencia entonces lo pongo en antecedentes. Capítulo 13 y capítulo 14 del libro de los Hechos, Pablo funda las iglesias en Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. De ahí él volvió a Antioquía de Siria, que era la iglesia madre desde donde él salía con Bernabé. En el segundo viaje misionero no salió con Bernabé, salió con un hermano llamado Silas. ¿Por qué no salió con Bernabé? Porque hubo una diferencia, ya que Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos y Pablo dijo que no, porque Juan Marcos en el primer viaje misionero los abandonó en Panfilia y no quiso seguir con ellos. Por eso Pablo dijo, yo no quiero que vaya conmigo Bernabé. Entonces Bernabé, optando por su sobrino, tomó a Juan Marcos y se fue hacia la isla de Chipre. Y Pablo tomó a Silas y salió con él a su segundo viaje misionero. ¿Por qué tomó a Silas? Bueno, lo pongo en antecedente. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, llegaron unos hermanos, oiga bien, de Jerusalén, unos judíos que habían aceptado a Cristo como su Señor, llegaron de Jerusalén a Antioquía de Siria y empezaron a decirle a los hermanos que aparte de haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, tenían que guardar la ley de Moisés, es decir, guardar el sábado, circuncidarse y todo lo que enseñaba la ley de Moisés, si mal no recuerdo, 613 mandamientos. Pablo se levantó juntamente con Bernabé y dijeron, no, ya el que acepta a Cristo no tiene por qué guardar la ley de Moisés. La ley de Moisés era hasta que llegó Jesucristo. Una vez que llega Cristo y la gente lo acepta, no tiene por qué guardar esa ley de Moisés. Hubo tal diferencia, tal discusión entre estos hermanos, Pablo y Bernabé, y los hermanos de Antioquía de Siria, estaban en la expectativa. Bueno, ¿se guarda o no se guarda la ley de Moisés? ¿Es Cristo suficiente o no es suficiente? La propuesta de Pablo fue, vamos a Jerusalén, vamos a hablar con los apóstoles, con los ancianos, con los líderes de la iglesia de Jerusalén para llegar a un acuerdo a ver cuál es la posición que se va a tomar. Se fueron para allá y cuando llegaron a Jerusalén reunieron a los líderes, a los apóstoles, a los ancianos, a las autoridades de la iglesia y empezaron a debatir por unos cuantos días, no fueron pocos los días, hasta que llegaron a esta conclusión. Fíjese como dice la Escritura, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no a nosotros y al Espíritu Santo, sino nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponerles más cargas a los gentiles, sino estas cuatro cosas: que se guarden de fornicación, que se guarden de adorar ídolos, que no coman animales ahogados ni animales con sangre. Basta y sobra. Esa fue la solución que Dios le dio a la iglesia de Antioquía y a todos los gentiles que venían aceptando a Jesús. Y la gente se alegró, oye, ya no tengo que guardar la ley de Moisés, ya no tengo que guardar el sábado, ya no tengo que circuncidarme, ya no tengo que guardar las fiestas religiosas de los panes sin levadura, que si todas estas cosas, los tabernáculos, no, se acabó, solamente vamos a adorar y a honrar a Jesucristo. Y entonces uno de los encargados por los apóstoles de Jerusalén de llevar la carta a la iglesia de Antioquía de Siria fue Silas.
Y Silas, cuando llegó a Antioquía de Siria y llevó la carta, le gustó la iglesia, le gustó la ciudad de Antioquía y se quedó en Antioquía. Por eso, cuando Pablo y Bernabé tienen la diferencia, que Bernabé toma a su sobrino, Juan Marco, y se lo lleva a la isla de Chipre a predicar, Pablo rápidamente invita a Silas para que vaya con él y Silas acepta. Y salen ellos y primeramente Pablo pasa con Silas por la provincia de Galacia, confirmando a los hermanos que ya habían fundado la iglesia en el primer viaje misionero. Esto es Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Después que terminan de confirmar a los hermanos, pasan a la provincia de Asia, pero ahí le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar en Asia. Lo intentaron en Bitinia y tampoco el Espíritu Santo se lo permitió. Hago una pequeña observación. No se los permitió porque no era el tiempo. Cuando usted después ve el viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero, Pablo estuvo en la provincia de Asia durante 3 años. Y ahí se fundaron muchas iglesias, como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosa, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo. ¿Se da cuenta? O sea, no era porque Dios no quería a los de Asia, sino que no era el tiempo. Entonces Pablo, como no puede predicar en Asia, pasa a una ciudad llamada Troas. Ahí se encuentra con el médico Lucas, que era un creyente pero gentil. Estando en Troas, Dios le da una visión a Pablo, donde le dice, se ve un hombre que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo entendió, oiga bien, Pablo entendió que Dios lo estaba mandando a la provincia de Macedonia. Entonces ya van 4 ahora. ¿Por qué? Porque cuando Pablo sale de Antioquía de Siria, se lleva a Silas, pero cuando pasa a Galacia, en Listra se encuentra de un muchacho llamado Timoteo, que todo el mundo hablaba bien de él, y Pablo decide que Timoteo lo acompañe. Es decir, ahora van Pablo, Silas y Timoteo, pero cuando llegan a Troas, ahí se le anexa al equipo misionero, se le anexa el médico Lucas, y cuando pasan a Macedonia, entonces ya el equipo misionero son 4. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. En la provincia de Macedonia, la primera ciudad donde llegan es a Filipos. Y ahí Pablo empieza a predicar en Filipos, pero en Filipos no había sinagogas, sino que los judíos se reunían en el río. Y Pablo fue al río y empezó a predicarle. Ahí Dios le tocó el corazón a una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura, es decir, tenía buena posición económica, y se entregó a ella y varios más. Y empezó Pablo a predicar. Ahora resulta que había una gente que tenía una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y todos los días iba detrás de Pablo y decía, estos hombres son de Dios y llevan el mensaje del Señor. Pasados varios días, a Pablo le fastidió que esa muchacha estuviera con eso y reprendió el espíritu de adivinación, el cual salió de la muchacha. Los dueños, al darse cuenta que la muchacha ya no podía adivinar, porque el espíritu de adivinación se fue de ella cuando Pablo lo reprendió, entonces comenzaron a acusar a Pablo y lo llevaron y lo metieron preso a Pablo. Ahí donde está preso Pablo, es donde se convierte el carcelero de Filipos, Hechos 16:31, donde Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta? Porque Pablo, una vez que lo golpearon, junto con Silas, que estaban en la cárcel, Pablo y Silas estaban cantando y orando y los presos estaban escuchando. De repente hubo un gran terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas con que estaban atados Pablo y Silas se cayeron. El carcelero, cuando vio esto, se asustó, pensó que Pablo y Silas y los demás prisioneros se habían escapado y se iba a matar porque él era responsable con su vida de los presos. Pero Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos acá. El carcelero le agradeció a Pablo que ninguno se hubiese ido,
lo llevó a su casa, le limpió las heridas, le presentó a su familia y ahí es donde él le pregunta, ¿qué debo hacer? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y todos se entregaron al Señor. Pablo los bautizó esa misma noche y volvieron nuevamente a la cárcel. Al otro día se enteraron que Pablo era romano y tuvieron que pedirle disculpas, y Pablo, después que predica en Filipos y deja la iglesia fundada, pasa a la ciudad de Tesalónica. Ahí comienza a predicar en la sinagoga, porque ahí sí había sinagoga judía. Comienza a predicar, muchos comienzan de los judíos a creer y los gentiles también, pero los judíos que no creyeron se llenaron de celos y acusaron a Pablo de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, y querían llevarlo preso y levantaron a la gente contra Pablo, y Pablo salió de ahí para Berea. Cuando llega a Berea, los de Berea eran más justos, eran personas más conscientes, y cuando Pablo le estaba predicando, ellos buscaban en las escrituras a ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo, y se estaba entregando mucha gente en Berea, judíos, gentiles, y Dios haciendo milagros y señales. Pero cuando los judíos que no habían creído de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba en Berea, fueron allá a levantar la gente contra Pablo también. Cuando los hermanos de Berea se enteran que vienen los judíos de Tesalónica para dañar a Pablo, lo tomaron y se lo llevaron para Atenas. Y en Macedonia quedaron Silvano, que es el mismo Sila, y quedaron Timoteo. Pablo, por los de Berea, es llevado a Atenas. Cuando está en Atenas, Pablo ve que la gente es muy religiosa, e inclusive tenían un altar que decía al Dios no conocido. Pablo aprovecha y comienza a predicarle a los de Atenas y les habla de Jesucristo. Le dice, yo vengo a presentarle a ese Dios que ustedes no conocen, y empieza a predicarle. Ahí se encuentra con los areopagistas, que eran los que llevaban las normas, las leyes de la ciudad, y lo invitan al Areópago para que les explique. También se encontró Pablo con los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Eran gente que consideraban que la vida es para disfrutarla, gozarla a toda costa, no importando lo que se haga, para obtener placer. Y los estoicos es todo lo contrario, que ellos piensan que el dolor y el sufrimiento es necesario en la vida para poder ascender a un grado mejor. Y entonces Pablo le predicó tanto a los epicúreos como a los estoicos. Lo llevaron al Areópago, que es donde se hacían las leyes. Pablo les predica ahí, después va a la plaza y al mercado y les predica también. Y se encuentra con una resistencia, pero también se encuentra que varias personas creyeron. Por lo menos creyó una mujer llamada Damaris, creyó un areopagita llamado Dionisio y unos cuantos más. De ahí, pasado el tiempo, pero ahí no funda una iglesia Pablo. En Atenas no fundó, por lo menos la Biblia no lo registra. De ahí Pablo pasa a la provincia de Acaya, es decir, a Corintios. En Corintios se encuentra, cuando llega allá, se encuentra con un matrimonio judío que era Priscila y Aquila, que habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio cuando expulsó a todos los judíos de Roma. Este matrimonio, Priscila y Aquila, también hacían el mismo oficio de Pablo, que era hacer tienda. Se unieron los tres y empezaron a trabajar juntos y a hacer tienda y a hacer trabajo. Una vez más, Pablo comienza a predicar en Corintios y comienza a entregarse la gente, a tal punto que Pablo se quedó 1 año y medio predicando en Corintios y fundó una iglesia fuerte y poderosa. Después, Timoteo y Sila, que se habían quedado en Macedonia, los alcanzan en Corintios y comienzan a hablar con Pablo y le dicen, mira, hay un problema que está pasando en Tesalónica. Los tesalonicenses se le han muerto varios hermanos que creyeron en Cristo, y ahora ellos preguntan, ¿qué va a pasar con esos hermanos? Y hay una tristeza. Ahí es donde Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses y le explica que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedemos seremos transformados y saldremos juntos a recibir al Señor en el aire. Y le explica todas estas cosas.
pero después vienen otra vez y le dan otras noticias y le dicen, mira Pablo, los de Tesalónica están diciendo que ya Cristo vino, que ya el día del Señor vino, que yo, entonces ¿cómo queda la enseñanza que tú diste? Eso es lo que están diciendo por allá. De hecho, hay una carta que supuestamente es tuya, firmada por ti, es donde entonces Pablo reacciona y le escribe la segunda carta de Tesalonicenses, donde le dice que antes que venga el día del Señor se va a manifestar el anticristo, el espíritu de maldad que Dios va a destruir con el poder de su boca, y le explica todas estas cosas y le dice, no se deben convencer ni siquiera que yo mande una carta, porque la enseñanza verdadera es la primera que yo le di. Pasado el año y medio donde Pablo estaba predicando, entonces se decide ya fundar la iglesia en Corintio, regresarse nuevamente para la iglesia Antioquía de Siria, pero pasando por Éfeso. Se va por Éfeso, está un poco tiempo en Éfeso. Los judíos de Éfeso le dicen que se quede más tiempo para que les enseñe y les predique sobre la doctrina de Jesucristo. Él le dice que en otro tiempo, si Dios lo permite, él vendrá, pasa por Tiro y Sidón y llega a Jerusalén, está unos días en Jerusalén y llega por fin a la ciudad de Antioquía de Siria, donde estaba la iglesia donde él había salido. Resumiendo, Pablo en su segundo viaje misionero afirma a los hermanos de la iglesia de Galacia, que son Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y de ahí pasa a la provincia de Macedonia, donde funda la iglesia en Filipos, en Tesalónica, en Berea, y luego por último pasa a la provincia de Acaya, donde funda la iglesia de los Corintios. En Corintios escribió primera y segunda carta de Tesalonicenses, luego se regresa pasando por Éfeso, estando un pequeño tiempo ahí, y llega a la ciudad de Jerusalén, saluda a los hermanos y llega nuevamente a Antioquía de Siria. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esperamos que este pequeño resumen del segundo viaje misionero de Pablo haya sido de bendición para su vida y puede darnos su opinión. Si le gustó esta enseñanza, puede darnos un like, y que Dios le bendiga a todos. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Le habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Mi correo electrónico sergiocabello50@hotmail.com. Paz, salud y bendiciones para todos.